Bienvenido a esta última parte del curso de Windows, en este caso curso de computación con Windows. Muy bien, estaremos viendo muchas alternativas, atajos de teclados, muchas herramientas que nos permitan trabajar de manera fácil y continua en el trabajo. O sea, en esta parte del video estaremos viendo cómo efectivizar nuestro trabajo, o sea, cómo trabajar normalmente, ya no trabajar como principiante, sino trabajar de manera fluida. Tampoco vamos a entrar a procesos bien complejos donde nos compliquemos la vida, sino lo que queremos ahora es trabajar de manera continua. Entonces lo vamos a hacer, los procesos cotidianos y comunes que todos los días estamos utilizando, lo vamos a hacer de manera fácil para que aprendamos y nos vayamos nosotros ya ambientando al uso de la computadora sin temor alguno. Muy bien, vamos a empezar ahora. Si yo quisiera cambiar este fondo de pantalla, hay una manera de hacerlo. La manera más fácil es, por ejemplo, voy a ir a mi PC donde yo tenga imágenes, voy a ingresar ahí, por ejemplo, voy a venir, yo tengo imágenes acá, en esta carpeta tengo imágenes, entonces voy a elegir cualquier imagen y por ejemplo clico en el botón derecho y voy a decir que quiero establecer como fondo de escritorio. Entonces ya tengo acá yo mi nuevo fondo de escritorio. Si muchas veces se deforma, lo que puedo hacer es venir acá a personalizar. En esta personalización, en esta parte me dice cómo quiero distribuir mi imagen. Por ejemplo, si lo pongo a ajustar, está ahora en toda la pantalla. Si lo pongo expandir, también está similarmente. Si le pongo icono, por ejemplo, me lo ha bajado bastante. Voy a hacer con una imagen pequeña para que notemos más los cambios. Voy a elegir esta imagen, establecer como fondo de escritorio. Ahora tengo acá mi imagen. Si lo pongo rellenar, se rellena en la parte, por ejemplo, de izquierda a derecha, toda la área se ve. Si lo pongo ajustar, la parte de arriba y abajo también está ajustado. Si yo eligiera expandir, trata de ocupar toda la pantalla, no tan solo de la izquierda, o sea horizontal ni vertical. Si lo pongo como icono, consecutivamente las imágenes se van acomodando, acá una, acá otra. Eso es como prácticamente cuadrados sucesivos. Si pongo al centro, solamente al centro se ve mi imagen. Recordemos que tenemos que buscar imágenes nosotros, por ejemplo acá distribuir, está de esta manera. Tenemos que buscar imágenes apropiadas. ¿Cómo saber qué imagen es apropiada? Voy a poner acá rellenar y me voy a quedar con esta imagen y lo voy a cerrar. Muy bien, una manera de saber qué tamaño es mi pantalla, o sea la resolución del monitor, en base a eso yo tengo que conseguir mis fondos de pantalla. Entonces puedo venir acá, por ejemplo, vamos a poner acá a configurar pantalla. Acá me dice exactamente, por ejemplo, la configuración de la pantalla avanzada. Acá me dice la resolución que estoy utilizando. En este caso es 1366 por 768. Entonces en Google yo puedo buscar fondo de pantalla, o generalmente se busca, vamos a abrir un bloque de notas con background, que significa fondo. Entonces yo puedo buscar con esto background. Por ejemplo, si me gustan los gatos, pongo background gatos y pongo 1366 por 768, que es acá la resolución que estoy manejando, y me aparecerá una infinidad realmente grande de imágenes. Entonces, como son apropiadas, yo simplemente voy a minimizar esto, voy a descargarlos, y la manera de descargarlo ya lo hemos visto, como son las imágenes en internet. Simplemente hacemos clic con el botón derecho y guardar como, nada más que eso. Muy bien, vamos a continuar viendo lo que generalmente hacemos. Otra de las cosas que hacemos es generar acá carpetas, y hemos explicado en un anterior video cómo organizar nuestras carpetas y personalizar los iconos. Recordemos que para personalizar los iconos venimos a propiedades, en propiedades venimos a personalizar, y personalizar cambiamos acá nuestro icono a lo que mejor nos parezca, y acá tenemos nuestro icono.
y evitemos poner muchos accesos directos acá. Hemos dicho que es conveniente mantenerlo acá los accesos directos y también poder accederlo de manera muy rápida. Hasta acá tenemos eso. Un segundo elemento a tomar en consideración cuando estamos trabajando de manera fluida es que en muchas oportunidades necesitamos trabajar utilizar el más alto posible de nuestra pantalla. Por ejemplo, voy a abrir esto, voy a dejarlo así, voy a abrir directamente este libro. Muy bien, he abierto con Adobe Reader o Acrobat en este caso de la empresa Adobe. Muy bien, voy a abrir. Recordemos que por defecto muchas veces viene este programa para que abra nuestros PDFs. Muy bien, a la izquierda tenemos acá una especie de miniatura y también tenemos en los libros bien elaborados acá una especie de índice en esta parte, y puedo esconderlo acá, esconder la navegación. Muy bien, para abrir estas herramientas en el teclado podemos utilizar las teclas especiales, el F8 y F9, y con el F8 y F9 nosotros podemos hacer que esto aparezca o desaparezca. En este caso, en esta parte tengo para ver la cantidad de porcentaje. Si quiero ver al 100%, este es el tamaño real 100% de mi libro. Muy bien, con estos manejadores puedo hacer acá que se dé toda la hoja o dos hojas simultáneamente o hojas contiguas, o sea, termina uno, comienza la otra. Entonces tenemos que saber manejar estas opciones básicas de Adobe Acrobat que nos será muy útil. Si venimos a ver acá el zoom, también podemos ver, y acá de qué tamaño, por ejemplo, quisiéramos visualizar la página, aumentar el tamaño y todo eso. O sea, estas opciones lo tenemos acá. Muy bien, eso es lo más importante para manejar Adobe Reader. Hagamos cuenta que quiero en este instante leer este libro, pero quiero hacerlo lo más visible posible, pero abajo me está manteniendo esta barra de tareas, me está ocupando campo. Cuando nosotros trabajemos en pantallas regulares como esta medida, entonces lo ideal es hacer más pequeño la barra de tareas para efectivizar el trabajo. Clic con el botón derecho, propiedades, venimos acá y solamente marcamos esta opción de botones de barra de tareas pequeño y aceptamos, y ahora está mucho más pequeño esta barra de tareas. Y si aún no quiero que aparezca en la parte inferior, entonces hago clic con el botón derecho y me cerciono que esta opción no está tiqueado. Ahora está tiqueado, lo voy a hacer clic y ya está destiqueado, como podemos visualizar. Entonces ahora yo movilizo esta barra a la izquierda, y como mi pantalla es panorámica, entonces es preferible tenerlo esto a la parte izquierda, porque tengo mucho espacio a lo horizontal pero no a lo vertical, y ahora mi libro puede leerse mucho mejor de esta manera. Ok, entonces esta es la manera de manejar. También podría utilizarlo arriba, a la derecha y en la parte inferior. Entonces eso depende mucho. Si no queremos que alguien lo mueva y lo desconfigure todo ello, entonces ponemos en la parte que queremos y decimos bloquear barra de tareas. Ahora si yo quiero moverlo ya no puedo. Muy bien, otra de las cosas que tenemos que tomar en consideración es cuando trabajamos nosotros acá, hacemos tareas simples y sencillas, necesitamos, por ejemplo, visualizar el título completo de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, acá está imágenes, aquí grabando, acá sin título, bloque de notas. Si yo trabajo de otra manera, puedo complicar mi existencia, o sea, realmente es muy difícil. ¿A qué me refiero? Si hago clic con el botón derecho, vengo acá a propiedades y acá hay tres opciones. Una me dice que combinar siempre y ocultar las etiquetas, o sea, los nombres. Combinar si la barra está llena, o sea, si se llega hasta el final de tantos programas que se ha abierto, recién se va a combinar. Y otro, combinar nunca, como está ahora. Voy a poner combinar siempre y ocultar etiquetas. Ahora voy a hacer que sean más grandes para el ejemplo. Muy bien, yo veo acá un cuadrado, una carpeta, pero no sé qué es. Si yo abro esta carpeta, voy a minimizarlo, abro PC, voy a minimizarlo
voy a abrir otra carpeta acá. Si estoy acá en esta carpeta y quiero abrir otra carpeta, o sea, antes de pasar al ejemplo, ¿no? Puedo hacer control N y me ha abierto automáticamente otra ventana con el mismo contenido donde yo me encontraba. Entonces puedo acceder a la unidad D, voy a minimizar. Muy bien. Yo quiero acceder ahora a mi PC, pero he abierto una carpeta de PC, pero al minimizarlo no sé dónde está. Y acá se supone que está en esta carpeta, pero hago clic y me aparecen todas estas carpetas. Por fin no sé cuántas operaciones tengo que hacer. Muy bien, hagamos cuenta. 1, 2, 3. En 3 operaciones he hecho para abrir esta carpeta. Pero si yo vengo en propiedades y pongo acá solo combinar si la barra está llena, voy a minimizar ahora todo. Muy bien. Ahora voy a venir acá y para acceder a dicha carpeta vengo, solo hago un clic y ya me abre. Solo hago un clic y ya me abre. No tengo que hacer muchas operaciones. Es por eso que existe la desventaja de trabajar acá en propiedades con combinar siempre. Tengo que hacer muchas operaciones para encontrar, buscar, saber en cuál estaba, mientras con el otro directamente. Muy bien, entonces nos acostumbremos a trabajar de manera muy limpia y eso es la manera ideal. Combinar solo si la barra está llena. Si se llena recién, entonces en ese caso se combinará automáticamente. Voy a abrir Word, por ejemplo. Voy a abrir muchos programas más. Ahora voy a abrir Excel. Voy a abrir también PowerPoint. Voy a abrir acá OneNote. O voy a abrir mejor otro programa también. Por ejemplo, Sublime Text. Muy bien, tengo acá muchos programas abiertos y están en la barra inferior. Entonces se distribuye de manera uniforme, pero sobrecargarlo esto es absurdo con otros elementos que constantemente vayamos a utilizar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esto. Clic con el botón derecho y voy a anclarlo esto. Puedo anclarlo a acceso rápido. Muy bien. Voy a cerrar esto. Ahora sí, voy a venir. Voy a anclarlo a otra parte. Voy a venir acá. Entonces voy a hacer de esta manera. Vengo acá, abro y ahora vengo acá y puedo desanclar este programa de la barra de tareas o anclar este programa a la barra de tareas. Voy a cerrar ahora y vamos a ver enseguida cómo está funcionando. Muy bien, tengo acá programas, pero sobrecargarlo acá, por ejemplo, vamos a anclar muchos elementos. Vamos a ver cuál más podemos anclar. Esto, Excel y PowerPoint. Muy bien, voy a cerrar estos programas. No, ahora sí, voy a cerrar, voy a cerrarlo. Muy bien. A pesar de haberlo cerrado, tengo acá 3 iconos que me están ocupando campo: Word, Excel, PowerPoint. Por más que yo utilice frecuentemente estos, me sigue ocupando considerablemente un campo y esto me lo está recorriendo. Imaginemos que tenemos anclado muchos más elementos, muchos más programas. Por ejemplo, esto voy a anclar. Ahora voy a cerrarlo y me mantiene acá el icono. Por ejemplo, esto voy a anclarlo, voy a cerrarlo, voy a decir que no quiero guardar. Tengo acá más iconos. Entonces con esta serie de iconos yo no puedo prácticamente trabajar constantemente. Generalmente utilizo programa por programa. Máximo puedo utilizar 3 o 4 programas simultáneamente. Entonces anclar esto es totalmente innecesario. Podría ponerlo acá. Si tan solo a 2 niveles está, 1 y clic, 2 niveles, no hay más. Acá a un nivel, pero es innecesario. Entonces con estos elementos se va saturando mi barra de tareas y es lo que menos queremos hacer.
Entonces vamos a quitar ahora y vamos a hacer clic con el botón derecho y vamos a decir que queremos desanclarlo. Esto más desanclar, similarmente esto y esto. Solo los más urgentes pueden estar, por ejemplo, puede ser tan solo si estamos acostumbrados solo a transcribir en Word, entonces solo Word podemos hacerlo. Abrimos Word, en la barra inferior hacemos clic con el botón derecho y apretamos anclar. Lo cerramos, ya tenemos acá nuestra ancla directa y solo recorremos arrastrando nada más. Muy bien, si soy de las personas que abre muchos programas simultáneamente y trabajo, entonces puedo hacer una clasificación. Al igual que hemos indicado en el anterior video cómo organizar nuestras carpetas para que esté totalmente limpio el escritorio, carpetas y subcarpetas y más subcarpetas de manera organizada, cronológicamente, por categoría, relevancia, fechas, por autor o por cualquiera de esos elementos, las carpetas para que estén totalmente ordenadas. Lo que podemos hacer ahora es trabajar en escritorios. ¿Cómo es eso? Ya. Imaginemos que estoy trabajando una área que sería el área de descripción de contenido, todo que tenga que ver con contenido. Entonces estoy utilizando Word, estoy utilizando un bloque de notas, todo lo que tenga que ver con texto. Estoy utilizando, por ejemplo, acá Sublime Text para hacer mi código y poner el texto acá. Entonces estoy utilizando estos programas exclusivamente. Voy a quitar esto, exclusivamente de textos. Voy a abrir el WordPad también. Acá. Muy bien. Tengo estos programas de puros textos. Ya. Lo que ahora quiero hacer es que no se llene esta parte inferior. Quiero organizar mi contenido para que esté totalmente limpio. Entonces, en vez de trabajar en dos monitores, voy a trabajar en un solo monitor, pero con doble escritorio. Entonces vengo acá en este símbolo de vista de tareas, tengo acá este escritorio. Ahora voy a apretar en la parte inferior derecha lo que dice nuevo escritorio. Entonces en nuevo escritorio hago clic y está totalmente limpio. Si yo vengo nuevamente a esta opción de vista de tareas, puedo acceder nuevamente a esta parte y tengo acá mi otro escritorio. En el escritorio número 1, por ejemplo, acá tenemos esto de textos. En el número 2 puedo venir acá y puedo abrir exclusivamente de edición. Voy a abrir ahora lo que es Photoshop. Ya no estoy utilizando nada de textos. Voy a utilizar en este caso programas para procesamiento de imágenes. Voy a abrir el Photoshop. Luego voy a abrir el Illustration para el manejo vectorial. Después de que me abran estos dos programas, recordemos que son bastante pesados las últimas versiones. Luego abro lo que es InDesign y el más pesado de todos, generalmente, que es After Effects y Premiere. Entonces tengo acá Photoshop. Ya me lo ha abierto Photoshop. Ahora está abriéndome lo que es Illustration e InDesign. Muy bien, acá tengo tres programas. Uno que sería el Illustration, otro que sería el Photoshop y otro InDesign. Muy bien, tengo programas exclusivamente para diseño. Entonces en esta parte puedo trabajar fluidamente y hacer todos mis diseños, las imágenes, todo ello. Pero entonces en un determinado momento viene alguien y me dice: tienes que transcribir este texto para el nuevo contenido de la revista. Entonces vengo nuevamente acá y digo escritorio 1, y en escritorio 1 ya no están mis otros programas pesados, acá solamente están de texto. Entonces puedo trabajar de esa manera ordenada, sin necesidad de complicarme mucho, porque acá cuando se va acumulando muchos más accesos, aquí si estuviera ahora Photoshop, Illustration, InDesign, entonces puedo reducir mi rendimiento, porque voy a estar constantemente sin saber cuál hago, o sea, cambiando de uno a otro, la mitad de esta tarea, la mitad de otra. Entonces cuando tenga que hacer de texto, hago esto, y cuando tenga que hacer el otro, prácticamente lo tengo acá en el otro escritorio. Entonces haciendo clic, y para cerrarlo lo hago clic ahí
y nuevamente, por ejemplo, tengo acá, lo puedo cerrar esto y esto. Ahora, y también este otro programa, voy a cerrarlo. Ahora ya está de Photoshop. Entonces estamos trabajando con un solo escritorio, ya no con dos. Esa es la manera mejor de efectivizar. Muy bien, vamos a cerrar estos programas que no estamos utilizando ahora. Eso también. Y esto. Tenemos ahora lo que serían acá los elementos, por ejemplo, que frecuentemente están ya sea en el sistema funcionando como sistema primario o como en segundo plano. Entonces, por ejemplo, para que no se vaya acumulando tampoco acá, por ejemplo, de esta manera, que me vaya ocupando todo lo que es esta parte de manera un poco no limpia, entonces yo puedo hacer la siguiente operación. Por ejemplo, acá me está ocupando bastante espacio de mi barra de tareas. Lo que puedo hacer es hacer un solo clic y luego arrastrar hasta acá, hasta esta flecha, y luego me abre este panel y lo suelto dentro de este panel. Similarmente esto, un solo clic, arrastro y lo suelto. Similarmente esto y esto. Ahora tengo un programa acá, un programa que es muy frecuente y cómo utilizarlo, lo que sería el Winamp. ¿Por qué podemos elegir Winamp y no otros programas? El Winamp nos permite a nosotros integrar, por ejemplo, acá una serie de una lista de reproducción fácilmente seguible. Nosotros con Winamp tenemos acá para ecualizar el audio con esta barra. Recordemos que si uno de estos elementos no está, lo tenemos acá en ver. Todos estos. Muy bien, el ecualizador, esto donde se ve prácticamente el editor de listas, la administración de biblioteca. Podemos escuchar radios online directamente desde Winamp sin necesidad de ir a un navegador. Entonces es uno de los programas más versátiles actualmente, e incluso nosotros podríamos cambiar y las carátulas. Por ejemplo, acá podemos ver nuevos acá carátulas y nuevas formas de ver. El clásico es esto. Por ejemplo, si hago clic con un botón derecho, nuevamente me aparecen las opciones y carátula selecciono y digo el moderno y nuevamente me aparece ahora el que estoy utilizando. Lo que me gusta de este programa son dos cosas. Uno, que fácilmente se integra a los teclados multimedia. Entonces, si nosotros tenemos teclados multimedia donde aparece la opción de play, tema anterior, tema posterior, pause, stop, todo ello, entonces lo podemos configurar nosotros en preferencias. Dentro de preferencias, por ejemplo, acá está salida, y dentro de salidas vemos cuál es el más adecuado realmente para poder manejarlo. Entonces también tenemos en entradas acá y una serie de opciones que nosotros podemos manejar. Una de las más importantes están acá en preferencias generales. Es esto de mostrar nuestro reproductor en esta parte escondida. O sea, que no me ocupe este campo. Por ejemplo, acá me ocupa todo un campo, yo no quiero eso. Entonces solamente digo notificación en la área. Entonces lo cierro y ahora cada que minimizo no se cierra el programa como tal, se viene hasta acá. Ahora voy a minimizar, desapareció de la parte inferior, pero sigue funcionando en esta parte. Eso es lo conveniente, lo realmente positivo para manejar este programa. Muy bien, entonces sería otra manera de mejorar el rendimiento. Vamos a seguir con más consejos y formas de optimizar el trabajo. Muy bien. Una de las cosas que generalmente hacemos es capturas de pantalla. Por ejemplo, si a mi jefe quiero enviarle una imagen, por ejemplo, o un fondo, o de qué manera estoy trabajando. Hagamos cuenta que no quiero enviarle todo mi documento. Solo quiero enviarle la carátula o cómo está quedando o qué estoy haciendo. Entonces me dice, por favor, mándame una captura de pantalla de lo que estás haciendo o cómo lo estás haciendo. Entonces, sin necesidad de grabar, hay una tecla en el teclado
que se llama aproximadamente de esta manera. Vamos a poner como está, respetando las mayúsculas y las minúsculas. Y en la misma tecla dice, eso es, en caso mío está mi teclado en inglés, dice una tecla de esa manera. Entonces esta tecla es la que permite, recordemos que esto es una sola tecla, generalmente está con la palabra print, o sea, impresión. Esta tecla me permite a mí hacer una captura de pantalla. En este instante vamos a hacer la prueba. Voy a hacer una captura de pantalla de mi escritorio con todo esto. Aprieto, ya está, he apretado la tecla, vengo acá, control V, y tengo acá mi captura de pantalla en este momento. Y generalmente para editar la imagen venimos a formato y decimos que restablecemos el tamaño y todo ello. Ajustamos el texto delante del texto y ahora podemos mover y recortar y todo ello y mandar esta imagen. Si nosotros queremos editarle solo la imagen, por ejemplo, voy a poner no guardar, podemos venir y buscar Paint. Si nosotros no sabemos utilizar el Photoshop, podemos utilizar el Paint, y antes de hacer otra operación podemos recortarlo hasta donde queremos. Por ejemplo, podría recortar con este punto que está acá, venir hasta este nivel. Vamos a hacer clic con el botón derecho. Ahora sí vamos a copiar nuevamente y voy a hacer clic en cualquier parte. Ahora sí. Y lo que voy a hacer en este instante es recortar el área, por ejemplo. Y voy a venir hasta cierto punto, estoy recortando el área hasta ahí y simplemente lo pongo guardar y me dicen qué formato, PNG o JPG. Y JPG sería porque esta imagen es un bitmap, o sea, una imagen de una fotografía, algo. Entonces, para que no ocupe mucho, JPG. En escritorio lo pongo, por ejemplo, 01. Si minimizo ahora, tengo acá mi imagen para enviarle a mi jefe. Muy bien. Entonces, de esa manera puedo hacer capturas de pantalla muy fácil. Ya, dos teclas que se utilizan muy frecuentemente. Lo que más se utiliza es control C y control V. Vamos a anotar estos porque son muy importantes. Vamos a abrir un bloque de notas. Vamos a poner ahora control más la tecla C. Vamos a poner más de estos. Entonces con control C yo copio, y esto no solamente se replica en lo que es el uso de pestañas y por ejemplo archivos. Voy a venir a mis documentos, por ejemplo acá páginas, que dice control C, estoy apretando, voy a minimizar, vengo a escritorio, hago clic acá para saber dónde voy a pegarlo y control B chica. Entonces yo lo tengo acá copiado mi nuevo contenido. El otro que sería es control X. Por ejemplo, voy a copiar esa parte. Control X es para cortar, quitarlo de acá y ponerlo en otro lugar. Por ejemplo, control X, vengo acá, control B, me lo ha cortado acá y me lo ha pegado acá. Muy bien, entonces tengo esos ¿cómo se puede decir? Esos shortcuts o atajos de teclado. Hay otro más cuando estamos manejando nosotros en programas de Windows. Por ejemplo, podemos utilizar a control más, en este caso la S, por ejemplo, suele ser para guardar en cualquier programa, en internet, en cualquier software, pero en español, por ejemplo, lo suele poner en los programas de la Microsoft con el mismo control. En lugar de S lo pone G. Por ejemplo, acá este programa de texto es de la Microsoft, propio de la empresa. Entonces voy a apretar control G y ahora me aparece la ventana de guardar y voy a guardarlo. Guardar, muy bien, tengo acá ya guardado.
Pero en cualquier otro programa, por ejemplo, voy a abrir un programa estándar. Vamos a abrir, por ejemplo, podría ser Photoshop. Muy bien. Cuando la primera vez que se abre el programa, tarda generalmente para que todos los recursos del sistema que utiliza el programa lo graba en las cookies. ¿Qué son las cookies? O sea, en inglés es galletas, ¿no? Las cookies son una especie de subprogramas muy pequeños que hacen que se almacene la información de todo el programa, una parte de esa información en una parte del sistema. Entonces nosotros, por ejemplo, voy a cerrar y ahora voy a volver a abrir el programa. Las cookies han hecho que se almacene esa información de que estoy abriendo, de que acabo de abrir. Entonces hago otra vez y no tarda ni 3 segundos y me lo abre nuevamente. Pero hace un instante, como ha sido la primera vez que lo he abierto el programa, ha tardado como 10 segundos y no 3 o 2 segundos. Entonces nunca olvidemos eso, que la primera vez cuando encendamos la computadora, ni bien encendamos la computadora, la primera vez que vayamos a abrir un programa va a tardar un poco. No es de extrañar, ya sabemos que se está almacenando en las cookies del sistema, o sea, se está almacenando en una memoria caché. Muy bien, ahora tenemos acá, voy a abrir un nuevo documento, cualquiera fuese este, y voy a insertar, por ejemplo, una imagen. Muy bien, ahí está. Ahora voy a aceptar, ok. Cuando yo apriete control G, no me hace la operación de guardar como me lo ha hecho un programa de la Microsoft. Control G aprieto y me aparece otra opción que es crear un grupo con la imagen. Entonces acá en todos los programas estándar, excepto en las de la Microsoft, que está en español, entonces aprieto control S y me aparece la opción de guardar como. Entonces en escritorio puedo guardar acá en formato PSD, voy a guardar mi imagen. Ya está, voy a cerrar ahora, voy a actualizar y tengo acá mi imagen en PSD. Muy bien, lo he guardado con control S, recordemos eso. Entonces para guardar, generalmente en la mayoría de los programas es con control S. Si yo abro Excel, PowerPoint, OneNote, abro todos los programas de la Microsoft como el Word, todo eso, Access. Entonces, como Access, por ejemplo, cuando haga control G me lo guardará la información. Voy a escribir acá un texto. Ahora voy a apretar, por ejemplo, si yo marcase esto, aprieto control S y le S subrayado, no es guardar, me lo ha subrayado acá la letra. Voy a omitir todo, ahora sí, esto también voy a omitir. Ya vemos mejor que me lo ha subrayado y no me lo ha guardado. Pero si aprieto ahora control G, me dice guardar como y examino y elijo donde guardar. Acá voy a poner eliminar. Entonces voy a cerrar el programa y tengo acá mi carpeta. Entonces según el contexto, pero si estoy utilizando el Word y el sistema operativo en inglés, entonces control S le cae perfecto a Word y a todos los programas de la Microsoft, y control G ya no se utiliza. Otro de los atajos, por ejemplo, es A, que en inglés sería Alt, pero el abreviado es A, que significa todo. Y en la Microsoft, como siempre lo está tratando de imponer su voluntad, entonces es control E, pero en programas en inglés de la misma Microsoft también es control A. Por eso generalmente muchos se quejan, las personas, por ejemplo Internet Explorer es totalmente inseguro. Fue tan inseguro que lo han aceptado los mismos de la Microsoft y han descontinuado, y actualmente ya no se utiliza prácticamente y no hay soporte de Internet Explorer, e incluso la versión 11 lo están quitando.
y ahora hay otro navegador que se llama el Edge. Entonces, por ejemplo, la Microsoft siempre ha tenido muchos tropiezos. Para los diseñadores web ha sido toda una calamidad la existencia de Internet Explorer. Por ejemplo, en unos 10 navegadores la página salía perfecto. Salía bien, como se visualizaba, respetaba los márgenes, espacios, absolutamente todo. Pero en Internet Explorer teníamos que hacer como la creación de otra página alternativa solo para que se vea en Internet Explorer. Por eso ha sido realmente una calamidad, a pesar de que ellos siempre se han jactado o se han glorificado el hecho de que respetaban los estándares más altos, pero aún así realmente a la Microsoft trata de poner un poco su voluntad. Muy bien, lo que quiero llegar es que algunas cosas, como por ejemplo esto de control A, elegir todo, debería respetarlo la Microsoft, pero impone su voluntad. Voy a abrir nuevamente esto y voy a seguir escribiendo acá texto de ejemplo. Muy bien, si yo quiero seleccionar todo el texto, aprieto control E porque estamos en la Microsoft. Este es el programa de la Microsoft y está en español. El mismo Word, si estuviera en inglés, apretaría control A. Ahora control A no tiene el efecto, pero por ejemplo acá voy a abrir un programa en inglés. Voy a abrir el Photoshop nuevamente. Voy a ingresar un texto acá. Voy a crear un nuevo documento. Muy bien. Voy a maximizar. Ahora sí, voy a crear acá o voy a seleccionar todos estos. Muy bien. Voy a agregar texto. Voy a poner un lorem ipsum antes. Voy a reducir el tamaño. Muy bien. Voy a venir acá a texto y voy a agregar un lorem ipsum. Acá tengo mi lorem ipsum. Muy bien. Voy a poner ahora lo que sería un tamaño estándar para que se pueda visualizar de mejor manera. Tengo de esta forma mi texto acá. Voy a poner un Arial para que se vea mejor y un tamaño considerable de 24. Muy bien, tengo acá mi texto. Ahora para seleccionar todo, si aprieto control E no tiene el efecto, me lo va a generar acá otro elemento. Aprieto control A y me lo ha seleccionado todo. Entonces control A es para seleccionar todo y no solo texto. Por ejemplo, voy a crear unas páginas. Si aprieto control A, prácticamente acá en esta capa de acá me lo ha seleccionado con el elemento de selección, me lo ha seleccionado todo. Si yo viniese acá para seleccionar, imaginemos que tenemos muchos archivos acá. Por ejemplo, acá tenemos muchos archivos como estos. Pero como estamos en el sistema operativo de la Microsoft, entonces con control E selecciono todos los elementos. Entonces, por ejemplo, si estuviera en un sistema operativo en inglés o de la misma Microsoft o en cualquier otro sistema operativo, con control A seleccionaría todos los elementos. Entonces, de esta manera puedo utilizar. Hay la operación de control, por ejemplo, y en este caso clic con el botón izquierdo del ratón. Entonces voy a poner con el izquierdo del ratón. Ya, ¿para qué sirve esto? Voy a apretar control y no voy a soltarlo, y luego voy a ir marcando clic con el botón izquierdo del ratón. Entonces puedo seleccionar elementos simultáneamente, varios elementos, como hemos visto, los elementos que a mí me han parecido. Para deseleccionar uno de esos elementos, apretamos otra vez en la misma opción que estaba marcado con control botón izquierdo. Entonces tenemos así. Igualmente podría funcionar de esta manera. Por ejemplo, voy a insertar acá una forma. Vamos a maximizar esto. Voy a insertar una forma, acá un cuadrado,
Luego voy a hacer esta manera. Voy a crear acá. Voy a insertar una imagen cualquiera. Voy a hacerlo más pequeño. Mucho más pequeño. Por ejemplo acá. Ok. Tengo un elemento y voy a duplicar enseguida. Voy a enseñar cómo funciona eso. Muy bien, tengo acá un elemento 2 y 3. Yo voy a apretar control. Primero acá voy a marcar. Ahora voy a apretar control y no voy a soltar la tecla control. Voy a venir acá, hago clic. Voy a venir acá, hago clic. Entonces tengo, por ejemplo, marcado estos elementos. Los 3 elementos. Control, por ejemplo. En este caso no me lo está permitiendo esto porque es de otra categoría. Ahora sí. Por ejemplo, como lo he puesto acá delante del texto para manipularlo, entonces hago clic y ya está de la misma categoría. Aprieto control, selecciono, no suelto el control, vuelvo a hacer clic, selecciono. Entonces he seleccionado los 3 elementos. Igual ha pasado con esto. Entonces de esa manera funciona control, en este caso más izquierda. Esta misma funcionalidad de seleccionar varios elementos también se puede utilizar en algunos programas, por ejemplo, para duplicar un elemento. Entonces no solamente aquí es esto para seleccionar varios elementos, sino también es para, por ejemplo, en otros casos, para duplicar. Ya, ¿de qué manera? Voy a venir acá, hago clic sobre esta imagen, ahora voy a apretar control y voy a arrastrarlo con el botón izquierdo del mouse y suelto y me lo ha duplicado la imagen. Muy bien, pero como siempre decimos de la Microsoft, ellos ponen su voluntad. En la mayoría de los programas no se hace de esa manera. Entonces, ¿de qué manera se hace? Por ejemplo, acá voy a hacerlo esto más pequeño, de esa manera. Ahora sí. Muy bien. Tenemos acá, por ejemplo, vamos a poner enfocado todo esto. Muy bien. Ya. Si hago control y arrastro este elemento no pasa nada. Pero si aprieto alt y arrastro me duplica. Otra vez hago alt, arrastro y me duplica. Entonces con alt y el botón izquierdo del mouse me duplica. Y la mayoría en este caso va a funcionar de esa manera. En la mayoría de los programas y también en la versión de inglés del mismo Word y todos los programas relacionados como el PowerPoint, el Excel y lo demás. Entonces va a ser el izquierdo. Entonces recién va a ser para copiar elementos, en este caso para duplicar elementos. Muy bien. Otra manera de seleccionar varios elementos que también se respeta acá, por ejemplo, es de esta manera. Voy a colapsar esto. Muy bien. Por ejemplo, acá para seleccionar hemos dicho control sin soltar y seleccionamos varios elementos. Muy bien. Hay una tecla, si podemos ahora visualizar en el teclado, que se llama Shift de la parte izquierda. Eso en este caso es como estábamos diciendo acá. Shift y botón de la izquierda del mouse es para seleccionar simultáneamente varios, pero no hay intermedios acá, por ejemplo, que con la misma tecla tengamos que deseleccionar. Podemos hacerlo con control y deseleccionar. Ahora vamos a verlo de esta manera. Nos apoyamos en este primer elemento, apretamos la tecla Shift y vamos hasta el elemento donde queremos que seleccionemos todos esos elementos que están intermedios. Por ejemplo, hasta el número 2. Primero desde el número 4 hasta acá, donde por ejemplo hasta acá. Aprieto la tecla Shift porque ya he hecho clic acá. Ahora aprieto la tecla Shift y hago clic con el botón izquierdo del mouse y ahora suelto.
y me lo ha seleccionado todos estos elementos intermedios entre el primero y el último. Y para deseleccionar un elemento intermedio tengo que acudir ahora aparte, soltando todas las teclas como ya lo he hecho, con control y clic con el botón, en este caso izquierdo del mouse, ya está deseleccionado otros subelementos. Entonces utilizamos acá Shift y el botón izquierdo del ratón, y esto sería para selección simultánea de varios elementos. Eso nos va a facilitar mucho la tarea, en vez de ir seleccionando de esta manera, así, y resulta que algunos no se han seleccionado, buscar exactamente desde qué punto hasta dónde, pero yo no quería seleccionar, solo quería seleccionar hasta donde dice acá H logo. Voy a tener el problema nuevamente de venir hasta acá y solo hasta H logo, y no me ha seleccionado estos dos. Entonces todo un proceso complejo. ¿Para qué hacerlo si directamente podemos proceder con Shift y hasta el elemento que queremos? Ya tenemos seleccionado todos esos. Muy bien, hasta acá tenemos estos atajos de teclados que generalmente son bastante útiles. Ahora tenemos unas teclas especiales, generalmente el F1 en la parte superior del teclado es para las ayudas. Entonces esto generalmente son para las ayudas en la mayoría de los programas. Recordemos, el F5 en la mayoría de los programas son para actualizar el programa. Por ejemplo, si yo hago aquí una operación, aprieto F5, me actualiza nuevamente el escritorio. Es para actualizar esos elementos. Hay un elemento en el teclado que se llama, por ejemplo, Insert. Eso es para superponer los caracteres escritos con el teclado. Entonces lo superpone. Vamos a hacer de esta manera. Voy a escribir aquí un texto. Muy bien. Por lo general, si voy al inicio acá, recordemos que para ir al inicio de una lista de caracteres esto, o para ir al inicio, por ejemplo, de acá de varios documentos seleccionados, en mi teclado hay uno que se llama, por ejemplo, Home, está en inglés. En el caso que está en español el teclado es inicio. Yo si estoy acá, vengo y aprieto Home y me voy al primer elemento. Acá similarmente, si estoy transcribiendo en Word o algo, estoy acá. Para irme al inicio aprieto Home. Para irme al final aprieto End. Entonces yo puedo apretar eso, por ejemplo acá, Home. Está en este caso final en español. Entonces si estoy acá y aprieto End o final, entonces se va al final del texto. Acá también en las carpetas se va al final hasta esta parte. Muy bien. Entonces cuando yo, por ejemplo, venga acá y voy a apretar mi tecla Insert ahorita, ya está. Ahora voy a escribir otro texto. Se supone que tiene que recorrer esto. Muy bien. Ahora, como he apretado Insert en este momento, como es un programa de la Microsoft, prácticamente no lo está superponiendo. Vamos a hacer acá una prueba. Voy a seleccionar Control E y luego con el botón o la tecla Delete es borrar. Hay una tecla que se llama Delete, por ejemplo, que es borrar. Entonces con esa tecla se borra generalmente los elementos. Por ejemplo, si aprieto acá con la tecla Backspace o atrás, por ejemplo, que hay una flecha, vamos a hacer de esta manera. Esta tecla borra de esta manera. Si me posiciono acá, a la izquierda borra. Si me posiciono acá, apretando la tecla Delete, como vemos acá, Delete,
ya no borra a la izquierda, a la derecha, se lo va comiendo las palabras. Y aquí voy a apretar Insert. Vamos a ver si también este programa de la Microsoft no lo está anulando. Muy bien, vamos a abrir un programa estándar ya no de la Microsoft. Voy a apretar ahora la tecla Insert y vemos acá que me aparece, por ejemplo, subrayado esta letra. Voy a escribir otra letra y se supone que me lo tiene que recorrer hola mundo a la derecha, no se superponerse. Como vemos ahora, la función de la tecla Insert realmente es para eso, para superponer. Acá tenemos Insert. Entonces en gran parte de los programas funciona eso, para que ya no esté superponiendo lo nuevo que voy a escribir. Simplemente vuelvo a apretar Insert y ahora, por ejemplo, lo va a recorrer y no le va a superponer. Como hemos visto, lo ha recorrido este texto y no lo ha superpuesto también a esta parte. Muy bien, tenemos esos trucos para trabajar. ¿Qué más tenemos? Tenemos que acostumbrarnos a manejar el teclado solamente del centro. Las teclas derechas de numeración, por ejemplo, no tenemos que utilizar mucho porque generalmente es para contadores y nuestra mano ir a la derecha se pierde una cierta cantidad de tiempo, mientras podríamos estar centrándonos exclusivamente en el centro. Muy bien, ahora para hacer la mayoría de los programas acercamiento y alejamiento sin necesidad de ir a las opciones de acá, se utiliza control. Por ejemplo, vamos a anotar acá control más el rol, o sea, la bolita del ratón, eso que gira en el centro del ratón. Si yo vengo acá, por ejemplo, la bolita del ratón, lo muevo hacia abajo, recorre hacia abajo y hacia arriba, según lo que vaya moviendo. Pero si aprieto control, me hace un alejamiento o un acercamiento. Si vengo acá y, por ejemplo, utilizo lo mismo, yo puedo hacer un alejamiento y un acercamiento. En este momento no está configurado en las preferencias de mi Photoshop porque lo utilizo para otras cosas, pero ahora apretando la tecla ya está configurado y es para hacer acercamiento y alejamiento. Si vengo a un navegador, ahora no lo tengo internet, pero quiero el navegador que esté funcionando. Por ejemplo, el del Chrome está tardando porque recordemos que es la primera vez desde que lo he reiniciado que está arrancando, por lo tanto está tardando y es normal. Si ahora yo lo cierro, por ejemplo, y vuelvo a abrirlo, como hemos dicho hace un instante, ya no tarda absolutamente nada. Muy bien, si aprieto control y hago girar la rueda del ratón, por ejemplo, se hace más pequeño y acá me indica cuánto por ciento está al 50% de la vista, no al 100%, acá al 25%. Y haciendo clic acá me dice que puedo restaurar el que viene por defecto. Y ahora la inversa, haciendo hacia arriba la bolita del ratón, con la tecla control lo hago más cerca y me dice que al 500% lo estoy viendo. Entonces, de esta manera nos sirve por ejemplo, control y en este caso para hacer scroll y acercamiento la bolita del ratón. Muy bien, esto es otra manera de trabajar bastante fluida. ¿Qué más tenemos nosotros, por ejemplo, para poder trabajar de manera efectiva y seguida? Muy bien, tenemos que tener en cuenta, hasta acá hayamos visto lo más importante. Recordemos que hay muchos más, por ejemplo en teclados hay muchos, tenemos viendo en un video exclusivo una serie de opciones. Por ejemplo, cada una de las opciones, si yo apretase Alt, tiene acá una letra específica designada, que significa los atajos precisamente mediante el teclado para acceder a los mismos. Por ejemplo, si aprieto acá el S, me aparece de S de referencia, y dentro de S tengo acá
cada uno designado con una letra en el Word. Es todo esto que hemos visto, pero cada programa tiene su manera. Por ejemplo, si vengo acá a imagen y acá tengo, apretando al control I veo el tamaño de la imagen, al control C veo el tamaño del lienzo. Por ejemplo, acá apretando control T hago una transformación. Entonces cada programa tiene acá, por ejemplo, sus atajos de teclado para que puedan manejar el programa. Una vez que nos hayamos familiarizado, lo seamos totalmente efectivos, sin necesidad de venir, edición, nada de esto. Entonces directamente podemos hacer. Muy bien, vamos a cerrar esto. No, aquí lo vamos a mantener. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta ya para finalizar esto es la importancia de hacer las cosas de manera correcta. Vamos a cerrar esto. Vamos a apretar guardar, vamos a eliminar esto, vamos a poner dentro de nuestro escritorio esto también. Cuando yo inserto un pendrive, lo primero que tenemos que hacer, recordemos que esto decía como consejo o como tip, lo primero que tenemos que hacer es analizarlo, explorar sin desinfectar. Entonces, por ejemplo, acá hay muchos antivirus que generalmente lo desinfectan inmediatamente. Para expulsar el pendrive podemos venir acá, hay el símbolo de pendrive acá y decimos expulsar, o hacemos clic con el botón derecho, expulsar. Si queremos borrar toda la información y tenerlo como nuevo, es formatear. Muy bien, el cuidado que tenemos que tener con los pendrive, en este caso con las memorias USB, es que cuando nosotros, por ejemplo, insertamos un pendrive, se arranca automáticamente, o sea, funciona automáticamente y dice si deseamos abrir con Winamp o deseamos abrir la carpeta, y por lo tanto eso hace que directamente salte el virus sin necesidad de que nosotros hagamos nada y lo infecte la computadora. Entonces tenemos que evitar utilizar esas cosas. ¿Y cómo podemos evitarlo? Vamos a ver ahora. Vamos a venir acá a configuración y vamos a venir a reproducción automática. Buscamos reproducción. Acá tenemos configuración de reproducción automática. Hacemos clic y tenemos acá, por ejemplo, la reproducción automática está desactivado. Tenemos que mantenerlo desactivado. Vamos a activarlo y vamos a ver, por ejemplo, acá preguntar cada vez. Vamos a dejarlo así. Voy a minimizarlo y ahora voy a expulsar mi pendrive y voy a volver a meterlo. Entonces acá me avisa, por ejemplo, que ya lo he sacado. Efectivamente tenemos que siempre esperar ese mensaje para sacar el pendrive. Hasta que no aparezca ese mensaje no podemos sacar el pendrive. Muy bien, ahora voy a insertar nuevamente el pendrive. Muy bien, ahora me dice que, por ejemplo, me ha abierto acá el pendrive y me pregunta. Hago clic y me aparece estas opciones. Tenemos que evitar que me aparezcan estas opciones, todas estas opciones ahorita. Por ejemplo, el mero hecho de preguntarme ya acaba de saltar el virus a mi sistema operativo a dañarlo todo. ¿Cómo evitar esta ventana? Entonces, como hemos dicho, venimos acá a reproducción automática y lo desactivamos. Si nosotros queremos activarlo, ir uno por uno acá, por ejemplo, elegir qué hacer, entonces es una tarea bastante compleja. Simplemente lo ponemos desactivado y ya lo tenemos. Antes de terminar con lo que es este curso, podemos aumentar acá uno de los elementos que también suelen ser utilizados frecuentemente. Por ejemplo, control, en este caso, más la letra Z, y control más Y. Muy bien, tenemos acá control Z. Por ejemplo, si yo abro Word, ingreso un contenido. Muy bien, hago un enter y ahora pongo otro párrafo. Muy bien, tengo acá dos párrafos. Voy a hacer una operación. Estoy marcando con doble clic. Recordemos que generalmente doble clic es para marcar las palabras o para abrir una
en este caso carpetas o archivos. Muy bien, hago doble clic y marco la palabra. Ahora yo lo puedo borrar con la tecla delete. Y ahora si vuelvo nuevamente a querer que la palabra esté, o sea la última operación que he hecho, quiero anularlo, puedo hacerlo acá con esta parte de la flecha, o hacia adelante con esta parte de la flecha. Entonces esto es una operación atrás y una operación adelante, pero yo puedo hacer lo mismo con el teclado. Por ejemplo, voy a borrar esto, prueba. Ahora con control Z regreso, con control Y voy una operación adelante. Igual pasa, por ejemplo, con cualquier otro tipo de programas, o al menos la mayoría de ellos. Voy a abrir ahora Photoshop y antes de abrir otro programa más, voy a hacer acá la misma acción. Voy a crear un nuevo documento. Por ejemplo, voy a crear acá lo que sería este cuadro. Muy bien, voy a duplicarlo acá. Y ahora lo que voy a hacer es hacerlo más grande y aprieto aceptar. Muy bien, ahora si yo hago control Z, me lo regresa a la última operación. Y para hacer una operación adelante, acá ya tiene, por ejemplo, lo que sería mayúscula control Z. Entonces funciona de otra manera. Muy bien, de esa manera podemos nosotros hacer en cualquier otro programa. Por ejemplo, si vengo acá en Sublime Text, por ejemplo, voy a borrar esta palabra. Ahora si hago control Z, nuevamente regreso una operación atrás, y control Y una operación adelante. Entonces esto es uno de los más utilizados actualmente para hacer algo. E incluso si borramos carpetas, por ejemplo, si ingreso acá, esto donde dice páginas, voy a borrarlo con delete. Ahora se me ha ido a la papelera de reciclaje, pero si yo quiero retornarlo sin necesidad de ir a la papelera de reciclaje, hago control Z y nuevamente me regreso. Y recordemos que para borrar permanentemente sin necesidad de que vaya a la papelera, por ejemplo, voy a venir acá, voy a crear un archivo, voy a ponerlo eliminar. Muy bien, yo lo he borrado solo con la tecla delete. Si ahora aprieto shift más delete, o sea, aprieto esto, por ejemplo, vamos a borrar eso. Si aprieto ahora esta combinación de teclas, por ejemplo, me lo borra permanentemente. Por ello me pide una confirmación. Acá dice: ¿está seguro de que desea eliminar este archivo de forma permanente? Entonces lo aprieto sí. Ahora si hago control Z, me dice que no se encuentra en la papelera de reciclaje. Aunque reintente, no lo encuentra porque lo ha eliminado permanentemente. Entonces de esa manera puedo borrar permanentemente los archivos. Hasta acá sería este curso de cómo podemos nosotros optimizar nuestro trabajo en Windows con atajos de teclado, con la organización de nuestros documentos, con todo lo que hemos visto en este video.